clase. Vamos acá. Bueno, ahora sí. Hago una intro como para que nos empecemos a ubicar en los institutos más importantes de lo que es la teoría general de la impugnación. Nace la teoría general de la impugnación, a mí me gusta en particular Hitters para estos temas. Es claro, no es demasiado rebuscado. Claridad Olmedo también, pero Hitters tiene algunas frases un poco que quedan en la cabeza cuando uno lo lee. Hitters dice que la teoría de la impugnación, o las impugnaciones en realidad como género, nacen por el hecho de la falibilidad humana. Es decir, que los jueces también son hombres, y porque son hombres o mujeres, jueces o juezas, también se equivocan. Antes de seguir con la clase, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas con la cámara encendida. Son y 9. Para y 10 quiero por lo menos 20 con la cámara encendida. En serio lo digo. Bien. Vamos. No importa si no les anda, pero que la gran mayoría tenga la cámara encendida. ¿Qué tal? En mi caso estoy con el teléfono porque hoy a la tarde, después de haber hecho todo un resumen de la teoría general y de los recursos federales y provinciales, se me rompió la computadora. Y no hice Generalmente backup. puede pasar que o explota el cerebro o explota la computadora con alguno de estos temas, pero no hay problema. Así Pero que traten de estar con la cámara encendida porque va a ser una clase de ida y vuelta constante, porque si no es un tema que sí, no queda. el tema es que en el lugar donde estoy el servicio de internet es muy malo y si prendo la cámara se me va cortando todo tu audio. Entonces por eso la tengo apagada. Bueno, pero apágala, intervengo no hay problema. Y cuando sea necesario. Dale, no hay problema. Los demás sí, cámara encendida, por favor. Gracias. Bueno, ya ahora somos bastantes. Bien, les decía que nace esta teoría de la impugnación nos empezamos a preguntar por qué se le concede esta herramienta, ¿no? Del acto impugnativo, del medio de impugnación, a las personas que son parte en un proceso, y es por esto, por el tema de la falibilidad humana. ¿Sí? Es decir, los jueces o juezas son mujeres, hombres, y por ende se equivocan, pueden cometer errores. Desde la teoría general de la impugnación, ¿qué dos errores podemos encontrar? Improcedendo, o sea, en el proceso. Adjudicando. El proceso o el derecho, ¿no? Claro, uno ataca lo que son las normas procesales de forma y otro ataca las normas de fondo. Exacto. Desde basándonos desde estos dos posibles errores que pueden existir en una resolución judicial, ¿sí? Vamos a ver que existen recursos, ¿sí? Los recursos tienen la particularidad, ¿sí?, de que pueden ser ordinarios o extraordinarios. Esto ustedes ya lo vieron. Hoy nos vamos a abocar a tres recursos extraordinarios, que son los recursos extraordinarios provinciales. ¿Provinciales por qué? Porque los va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bien. Por el artículo 5 y 121 de nuestra Constitución Nacional, las provincias tienen autonomía para, de alguna manera, instaurar, ¿sí?, y organizar lo que sería el poder jurisdiccional, ¿sí?, dentro de cada una de ellas. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es el órgano máximo dentro de lo que es el Poder Judicial en provincia de Buenos Aires y será el último intérprete de la Constitución provincial. Por ende, ¿dónde están regulados estos tres recursos extraordinarios? En la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Que tenganla a mano, de ser posible. Así me siguen. Voy a compartir un Power para que sea más divertido y no sea solo mi cara y yo hablando, porque es aburrido. Así que denme un minuto. Bueno, arrancamos por el último, pero
Díganme cuando se vea. Ahí se ve, Candace. Bien. Ahí se ve, sí. ¿Se ve todo grande? Sí, Sí, se sí. ve. Sí, se ve. Bien, si nos vamos a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Vamos a ver que los recursos extraordinarios provinciales son 3 y están regulados en el artículo 161. ¿Sí? En el inciso primero vamos a tener, yo los abrevio así porque, bueno, generalmente cuando damos las clases los damos así, pero ahora les digo el nombre completo de cada uno de ellos, les va a servir para estudiar. En el artículo 161, inciso primero, tenemos al recurso extraordinario de inconstitucionalidad. En el inciso 3A, que no sé por qué me quedó la A arriba, el recurso de inaplicabilidad de ley. Y en el inciso 161, inciso 3B, el recurso extraordinario de nulidad. Esperen que admito a un compañero. Bien. Déjenme que tengo acá el artículo en algún lado. Un grupo de directrices generales que están en un código. ¿Terminás a las 8? Una serie de... Sí. Ahí está. Si me siguen con la Constitución, vamos a ver que en el 161, inciso 1, dice, ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver. Si pueden apagar los micrófonos, algo que me quieran hacer una pregunta, por favor. Bien. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esa Constitución y se controvierta por parte interesada. Bien, esta es una de las atribuciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que Corte Suprema de Justicia de la Nación. Importante, dato importante porque se lo suelen confundir cuando dan el oral. Bien, en el inciso 3 tenemos que conoce y resuelve en grado de apelación, ¿sí? O sea, a través de un recurso, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden sus sentencias sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos. Y B, nos vamos al de nulidad, de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas, pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta Constitución. O sea, que cuando estemos hablando de nulidad, que vamos a ir uno por uno, también nos vamos a remitir a los artículos 168 y 171 de la Constitución provincial. Bien. A ver si pasa esto. Acá. Bien, les voy a hablar un poco de historia, es un bodrio, ya lo sé, pero es para que entiendan por qué la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene las funciones que tiene y tiene las atribuciones que tiene. Cuando digo que es la casación, hablo del poder que tiene el organismo jurisdiccional supremo, ¿sí? A los fines de revisar los decisorios de los tribunales o juzgados inferiores. ¿Bien? En este caso es un poder, el poder casatorio o el poder de la casación lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y la casación como poder cumple 3 funciones. Bueno, nace en Francia en el siglo XIX, o sea, no los voy a aburrir con esto, si el que quiera lo puede leer. En la evolución de cuando se empieza a analizar qué funciones cumple este poder casatorio de los órganos superiores, de los órganos jurisdiccionales superiores y de mayor jerarquía, las primeras 2 funciones que nacen son la nomofiláctica y la uniformadora. La nomofiláctica significa, en otras palabras, aplicar el derecho objetivo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene el deber de siempre aplicar el derecho objetivo, ¿sí? La ley aplicable, ley en sentido amplio, vamos a ver que va a ser una sola, no una sola en el número, sino
que a los fines de resolver el pleito, ¿sí? El conflicto con relevancia jurídica, vamos a tener una serie de normas que van a ser correctas para poder resolverlo. Entonces, la Suprema Corte lo que tiene con esta función casatoria nomofiláctica es la obligación de concretar el derecho objetivo, ¿sí? Que va a ser aplicable a ese conflicto con relevancia jurídica. Después viene la parte uniformadora, que tiene que ver con la doctrina legal. Esto es un tema que vamos a ver después cuando hablemos de las fuentes, sobre todo en derecho procesal penal, pero la Suprema Corte tiene entendido que cuando se denomina doctrina legal es aquella que emana de este organismo jurisdiccional, ¿bien? De este órgano jurisdiccional. Ahora bien, hago este paréntesis para que sepan que hay una doctrina que cree que, digamos, hay una parte de la doctrina que cree que esta doctrina legal es obligatoria para los tribunales inferiores, y hay otra parte de la doctrina que entiende que no lo es. Nuestro titular de cátedra entiende que la doctrina legal de la Suprema Corte no es obligatoria. Esto se los digo a los fines de que lo tengan en cuenta. Después cada uno de ustedes podrá analizar si para ustedes es o no es obligatoria, o tiene que ser o no obligatoria. Si es obligatoria, ¿viola la independencia de los jueces a la hora de decidir? ¿O prima antes que la independencia de los jueces la jerarquía por la cual está organizado, con la cual está organizado el Poder Judicial? Esta sería la dicotomía, ¿no?, entre lo que es que sea obligatoria o que no lo sea. Bien, haciendo esta salvedad, esta función uniformadora lo que busca es que, lo que dice es que los órganos casatorios, como la Suprema Corte, son los únicos que pueden realizar la uniformidad del derecho a través de la doctrina, ¿sí? Entonces, de alguna manera sería algo así como, ¿qué opinión tienen los órganos jurisdiccionales extraordinarios o superiores, como la Suprema Corte, referidos a un caso en concreto y a la solución jurídica que se le debe dar a ese caso? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Cande. Sí, sí. Igual, Sí, Cande, Cande, ¿te puedo un hacer poquito una...? más despacio. Sí, perdón, sí. Lo que pasa es que es muy largo el tema y no sé si voy a llegar, pero sí. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Cande, yo. No, Ahora yo- voy a prender la cámara. Ay, perdón. Ahora prendo la cámara. Pero ¿sabes qué te pregunto? Es una pregunta igual, me da un poco de vergüenza hacerla porque capaz es medio tonta. Pero, o sea, ¿a qué se refiere a que es casatorio? Porque a mí casación, o sea, lo primero que lo asocio es obviamente con el derecho penal. Pero ¿por qué habla de casatorio? Casatorio, o la casación en sus orígenes y lo que es como naturaleza jurídica, ¿sí? No estoy hablando del órgano jurisdiccional, el del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Se llama así, usa ese nombre, tiene poder casatorio, o tenía porque ahora es ordinario, pero la casación es un poder que tienen los órganos jurisdiccionales supremos, ¿sí?, para poder revisar e incluso fallar en contra de los decisorios del acuo, es decir, del inferior. Ese es el poder casatorio. O sea, de ahí viene el nombre, digamos, del Tribunal de Casación Penal. De ahí viene el nombre del Tribunal de Casación Penal. Lo que pasa con el Tribunal de Casación Penal es que después de el fallo Casal y su antecedente que fue Herrera Ulloa, creo que fue 2004-2006, si mal no recuerdo, el recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal, que esto lo vamos a ver en Derecho Procesal Penal, pasó de ser extraordinario a ordinario. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Casación Penal hoy revisa hechos y pruebas. En cambio, los recursos extraordinarios provinciales como estos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene poder casatorio, lo que Revisan hace solo es derecho. abocarse, claro, se aboca nada más a resolver cuestiones de derecho, salvo dos excepciones que ahora vamos a ver, que se dan solamente en uno de los recursos,
¿sí? ¿Me siguieron Perfecto, hasta acá? Cande, gracias. Bien. Entonces les decía que, siguiendo con la lógica de las funciones que cumple el poder casatorio, los doctrinarios de aquel entonces, durante el siglo XIX, se empiezan a preguntar si valía la pena, digamos, poniéndolo en palabras un poco más cotidianas, si valía la pena armar semejante organización desde lo jurisdiccional, desde los poderes judiciales, solo a los fines de que se aplique el derecho objetivo y se uniforme la jurisprudencia, o se uniforme la doctrina legal, perdón. Entonces dice, no, en realidad hay otra función más, y hay otra función más que cumple los poderes, la Suprema Corte, por ejemplo, que tiene poder casatorio, que es la función diquelógica. Dique significa justicia, ¿sí? Entonces, lo que le impone a la Suprema Corte esta función casatoria diquelógica es el hecho de aplicar siempre el criterio de justicia al caso concreto. Porque por algo... Romano antiguo, acordate que en romano antiguo, acordate que lo aprendiste. ¿Perdón? El dique, porque yo vi tu video que era de romano antiguo, la definición. Sí. Sí, que estábamos entre si era latín, griego, sí. Gracias. Entonces, dique significa justicia. ¿Qué tiene que hacer la SCBA? Tiene que aplicar el criterio de justicia al caso concreto. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte es un organismo, un órgano, la tengo con organismos de hoy, es un órgano jurisdiccional integrante del Poder Judicial. Y la característica del Poder Judicial es la justicia. ¿Sí? Entonces, terminan diciendo, bueno, no es solo nomofiláctico uniformador, sino también es diquelógico. Siempre tenemos que tener en mira un criterio de justicia para poderlo aplicar al caso concreto. Estos tres poderes, ¿sí?, son una tríada, ¿sí?, van a funcionar juntos, tienen que funcionar juntos. ¿Bien? ¿Me siguieron? Esta parte es medio aburrida, pero después se pone Cande, interesante. la Sí. parte diquelógica sería en el sentido de como valor, ¿no? Como justicia como valor, digamos, como justicia como valor, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí. Que en ese sentido... Sí, en ese sentido, y por eso la parte lógica también, ¿no? Es decir, bueno, aplicamos el derecho objetivo, lo aplicamos uniformando doctrina en el caso que sea necesario. ¿Pero es justa esta aplicación? ¿Estamos aplicando justicia al caso concreto? Esa sería la pregunta que se tienen que hacer la Suprema Corte. ¿Me expliqué bien? Perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, Cande, la casación... perdón, Sí. Perdón, esto tiene un poco que ver con lo que habla siempre el titular, o sea, las nuevas concepciones procesales del neoconstitucionalismo y el neoprocesalismo. Sí, podría llegar a ser, no sé en qué contexto lo dijo, por eso no quiero capaz decir que sí o que no, pero, ay, esperen que se me fue. No, porque siempre habla de esto o sea, de que en definitiva a partir de esas nuevas concepciones se tienen miras, eso, no solo la aplicación objetiva de la norma, sino que sea justo. Claro, Por eso sí, me preguntaba. porque además fíjate que el siglo en el que nace la casación es un siglo en el cual empieza la constitucionalización del derecho, por lo menos en Francia. Y después es un devenir histórico en muchos otros países, ¿sí? Entonces, va por ese lado, sí, efectivamente va por ese lado. ¿Respondí? Sí, Cande, perfecto, gracias. Bien. Acá les puse, que parece medio chino y matemático, y es horrible, porque creo que la gran mayoría de los que estudiamos derechos porque no queremos ver ni un más ni un menos, pero lo hice para no escribir palabras. ¿Qué quiero decir con esto? La casación como poder puede ser positiva, negativa, con reenvío y sin reenvío, que son una subclasificación de estas dos. Lo explico. ¿Sí? La positiva se va a dar cuando la Suprema Corte se aboca a resolver el caso, es decir, le llega un recurso
se aboca a resolver el caso anulando o no el fallo de la instancia de la que viene, se mete a debatir y falla, ¿sí? Y ella es la que falla. ¿Se entiende? No importa para dónde, pero es ella la que falla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando es positiva, va a ser sin reenvío. ¿Bien? Cuando es negativa, es decir, es cuando la SCBA, por ejemplo, invalida el fallo de la QO, ¿sí? Pero manda a que se vuelva a fallar a uno diferente. ¿Bien? Entonces es negativa con reenvío. Ahora lo vamos a entender cuando empiece a explicar cada uno de los recursos, pero quédense con esto, ¿bien? Perdón, no entendí. Ay, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, ahí Lu, te escucho, sí. ¿Me repetís la negativa? Sí, la negativa es cuando la Suprema Corte, por ejemplo, invalida la resolución de segunda instancia, queremos decirle, pero manda a que la resuelva esa misma. A diferencia de la positiva, es decir, toma el recurso, dice, bueno, sí, por ejemplo, acá hay un error, sí, acá se aplicó mal una ley. Bueno, señora Cámara de Apelaciones, falle nuevamente porque usted acá falló mal. Entonces, ¿qué hace? La reenvía. Negativa, sin reenvío. Positiva, con reenvío. ¿Bien? Lo que suele darse es que cuando es con reenvío, lo que pide la Suprema Corte es que se cambie la sala, porque obviamente una sala que se expidió y se expidió mal, no va a volver a resolver en contra de su propio criterio por la independencia de los jueces. Violaría el principio, uno de los Claro. principios, ¿no? De congruencia, o no, el principio de... Hay una violación de un principio ahí, ¿no? Más que de congruencia, en realidad violaría la independencia de los jueces por una cuestión de que, a ver, los jueces son libres de, dentro de lo que la norma establece, darle la interpretación y aplicar la norma que ellos crean correcta y expresen el porqué, ¿sí? Fundamenten el porqué de su voto, el porqué de su elección. Cuando fallan en la aplicación de una ley, porque se aplicó mal una ley o no se aplicó la ley aplicable, y en este caso la Suprema Corte lo ve, ¿sí? Lo que hace es, puede resolver con reenvío, es decir, baja otra vez a la QO que resolvió mal y le dice, usted señor resolvió mal, pero generalmente lo que hace es cambia de sala. Las cámaras tienen salas. ¿Para qué? Sí, Para ahí. que los mismos jueces que se equivocaron no tengan que de nuevo fallar. Pero ¿Bien? tienen que hacer otra resolución, sí, siempre otra Y resolución. tienen que resolver de acuerdo Impugna la que está, claro, y hacen otra a lo que resolución. SCBA diga. Para Bien. eso se la reenvía, para que haga otra. Exacto. Vamos a ver que hay, de los 3 recursos, algunos son con reenvío y otros sin reenvío, y vamos a entender el porqué. Sí. ¿Sería lo que es la aclaratoria? ¿O lo que le dicen la aclaratoria? No. La aclaratoria es un medio de impugnación que no tiene nada que ver con esto. Ah, está bien, gracias. La aclaratoria es Perdón. en primera instancia, ¿no? No es un recurso extraordinario. Claro, es un medio de impugnación. Es un remedio procesal de primera instancia. Es un remedio procesal. La aclaratoria, además, generalmente la resuelve el mismo órgano que se equivocó, digamos. Por ejemplo, no sé, el ejemplo más claro es, mi apellido es Dip con doble P y en el expediente me pusieron con una P. Bueno, le pido una aclaratoria y ellos mismos lo resuelven. Acá estamos en extraordinario. ¿Bien? Cande, en este caso, entonces, esa nueva integración de la cámara, de la QO, sea Sí. el grado que sea, entonces va a tener que fallar igualmente en el sentido que le impone la Suprema Corte. O sea, si bien la Corte en ese caso no falla, sí impone un sentido. La Suprema Corte lo que le va a decir es, mire, usted se equivocó en esto, vuelva a fallar. Prácticamente le dice esto, en otras palabras, ¿no? No le dice que tiene que contener el fallo, pero ya le dice que lo que dijo era erróneo. Bien. Claro, le dice que no aplica nomás. Que no aplique, que tiene que fallar en otro sentido, pero que ese no era el correcto. Ahora vamos a ver. Bien, me quedan alguno que esté atento y me avise si se está por cortar, por favor, ¿sí? Bien. Ok, joya, gracias. Ahí está. Bien.
Bueno, yo ya esto se los adelanté. ¿De dónde surge la competencia extraordinaria de la Suprema Corte? Artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional, habla de la autonomía provincial, después esto lo leen ustedes. La SCBA, así como la Corte Suprema en Nación, es el órgano máximo que va a interpretar a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Digamos, es quien tiene la última palabra en cuanto a las interpretaciones de la Constitución provincial. ¿Cómo ejerce su poder casatorio? A través de los 3 recursos extraordinarios provinciales. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, recurso extraordinario de nulidad y recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Bien? Que no es lo mismo que el federal. Y ahora les voy a explicar por qué. Es mareante, pero vamos de a poco. Todos ellos, procesalmente hablando y desde la práctica, ¿sí?, se van a presentar ante el acuo. Cuando digo acuo, ¿me entienden todos? Es el inferior. El que dictó esa sentencia definitiva o asimilable definitiva que a la persona la agravia. ¿Ok? Perfecto. Sigo. A ver. Hay requisitos que son comunes a los 3 recursos. Son requisitos que hacen a la admisibilidad. Una cosa es la admisibilidad y otra cosa es la procedencia. Bien. La admisibilidad, para que un recurso sea admisible, tiene que cumplir con los requisitos de forma, que son los que ven acá. Es decir, que el recurso sea interpuesto dentro de los 10 días de notificada la sentencia definitiva o asimilable definitiva, constituir domicilio en el asiento del superior tribunal, es decir, en la Suprema Corte. Se tiene que presentar, parece una huevada esto, pero en serio, los recursos extraordinarios provinciales se tienen que presentar con 2 copias. ¿Están escuchando un ruido raro de fondo? Bueno, hay alguien que se le ocurrió taladrar a esta hora de la noche. Disculpen. Se tienen que presentar con 2 copias, y siempre, esto era lo que yo les decía en la clase del jueves antes de retirarme, es importante que comprendan la bolilla o el módulo de resoluciones judiciales. No todas las resoluciones judiciales son pasibles de ser impugnadas por la vía extraordinaria provincial que sea, cualquiera de las 3. Las únicas resoluciones judiciales que pueden ser impugnadas, ¿sí?, bajo recurso extraordinario de nulidad, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o recurso extraordinario de inconstitucionalidad, son las sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas. No hay otra. Quedarían afuera las de mero trámite. Exactamente. Bien, esto es muy importante. ¿Ven por qué en su momento antes de irme, no sé si estaban, pero yo les dije, presten atención a esto? Porque de acuerdo al tipo de resolución, va a haber un tipo de vía para impugnar. Y va a ser única. No es que, por ejemplo, sale una sentencia definitiva que me agravia y, bueno, meto un ril y por las dudas meto un rey y, bueno, y de paso meto un rey. No. ¿Sí? Para cada resolución y para cada agravio de esa que a mí me provoca esa resolución, va a haber una vía que va a ser la correcta. Por eso es importante que ustedes esto lo comprendan. ¿Bien? Sigo. Les decía, bueno, admisibilidad ya se los expliqué, en realidad hacia lo que es las cuestiones de forma, ¿sí? Van a ver que si leen esto de Hitters habla de tres pasos en este acto impugnativo, si se quiere. En un primer momento, la admisibilidad en lo atinente a los recursos extraordinarios provinciales, tiene 2 pasos, es decir, son 2 las barreras de la admisibilidad. Porque el recurso extraordinario provincial, cualquiera de los 3, se presenta ante el acuo. Es decir, si salió una resolución, por ejemplo, del Tribunal de Casación Penal, que a mí me agravia, y yo quiero recurrir por la vía de inaplicabilidad de ley, ¿sí?, el recurso primero lo presento dentro del plazo de los 10 días ante el Tribunal de Casación Penal. Y el Tribunal de Casación Penal va a ver si yo cumplo con estos requisitos de forma, ¿sí?, y va a decidir si el recurso es admisible o no. En caso de que decida que es admisible, sube a la Suprema Corte, donde va a haber una segunda
digamos, un segundo examen sobre la admisibilidad. Bien. En caso de que el Tribunal de Casación Penal, por ejemplo, no nos dé la admisibilidad y nos declare inadmisible el recurso, tenemos 5 días para ir a la Suprema Corte directamente en queja. Este es un ejemplo para que entiendan lo que es la queja. ¿Bien? Salto a la cubo que me dijo que no, y voy directamente a quien quiero que yo me resuelva el asunto. ¿Bien? La suficiencia, lo puse entre signos de pregunta porque es algo que de lo que habla Hitters, y en lo personal creo que tiene mucha razón, y es el hecho de que la suficiencia se va a encontrar siempre en un vaivén entre la admisibilidad y la procedencia. Porque los recursos, sobre todo los extraordinarios, tienen que bastarse a sí mismos, es decir, tienen que ser suficientes. Yo le tengo que decir a la Suprema Corte por qué me agravio, marcarle la norma por la que me agravio, en el caso de ser así, y decirle qué solución yo quiero. ¿Se entiende? Ahí va a estar la suficiencia. Cuando yo ataco todos los puntos de la sentencia definitiva que a mí me agravia, mi recurso va a ser suficiente. La suficiencia es esa característica que se va a analizar tanto a la hora de la admisibilidad como de la procedencia. Ahí es cuando no puede ser ambiguo, ¿no? Porque si es ambiguo, o sea que puede tener un doble sentido, se lo declara inadmisible ahí, ¿no? No entiendo la pregunta, perdón. Claro, vos lo que estabas diciendo es, estabas hablando de la admisibilidad y que había un agravio ahí en ese caso. Entonces, lo que puede ocurrir es que, a pesar de que se le dé admisibilidad, si hay un inconveniente de carácter técnico, se vuelve para atrás la admisibilidad. No necesariamente. A ver, lo de lo ambiguo es una palabra que, o sea, cuando algo es ambiguo es porque puede tener diferentes significados, ¿bien? O interpretaciones. Todo en la vida es Acá habla ambiguo. de algo concreto, ¿no? Perdón. Acá habla Claro, de la crítica concreta a y una parte razonada del del fallo o al fallo. fallo. Exactamente. Acá lo que se pide es que Yo para lo que vi una vez que un abogado puso, o sea, por ejemplo, estaba por un homicidio y decía, Sí. Me gustaría que se le baje la pena o se cambie la calificación legal. Sí. Entonces ahí, como era ambiguo, se lo declaró inadmisible. Pedido, ¿no? O sea, el pedido era ambiguo. Porque no podía pedir dos cosas, tenía que pedir algo en concreto, como Pero ahí está comentaste. pidiendo, lo que pasa es que ahí a ver, hay los recursos, tenés un primer pedido y después puedes tener un pedido de tipo subyacente. Es decir, si usted, señor juez, no considera que esto tiene que ser así, al menos considere que tiene que ser así. Perdón, Capaz Cande, la admisibilidad. Sí, ahí Perdón, te queda un minuto. Capaz la admisibilidad en ese caso es porque el abogado no lo fundó lo suficientemente bien. No lo fundó suficientemente bien. Pero el hecho de pedir una cosa fundamentación. o pedir la otra no hace a la admisibilidad, sino la admisibilidad es siempre en cuanto a la forma. Después vemos si es suficiente o no y si hay una crítica concreta y razonada del fallo. Cande, ¿entramos con el mismo? ¿Entramos Sí. con el mismo? Sí. Salimos, finalizó.